José Luis Sastre. Hola, Miguel. ¿Qué pasa, Sastre? ¿Cómo estás? Pues la verdad que yo creo que como todo el mundo, ¿no? Y de hecho le he dado muchas vueltas a lo que teníamos que hacer, a lo que podíamos hacer. Sabes que a mí siempre me revela un poco la cosa de cuando nos dicen, hacéis un podcast de humor. Y que mi teoría es que no lo es, ¿no? Bueno, es que no lo es realmente. No lo es, yo creo que Es un es, podcast que va mucho más allá, ¿verdad? bueno, y que quizá el podcast pueda servir para que, bueno, sí, nos arropemos un poco. Lo que ha ocurrido es muy grave. Yo creo que el foco lo tenemos que poner sobre todo en la gente que lo está pasando mal y que a partir de ahí pues podamos aportar lo que, si podemos ser útiles en lo que sea, pues quizá este es el momento. Bueno, útiles tampoco seremos nunca si no encendemos el neón, ¿verdad? Sastre y Maldonado, un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. Ahora sí. Hoy mandas tú, no como habitualmente, que suele mandar Gema. Gema es la que manda en realidad, sí, Gema es la que Hoy manda. no. Hoy Gema está exenta. Y tú, como valenciano ilustre, pues tú eres el que manda. Bueno, tampoco sé muy bien ni siquiera por dónde empezar. Mira, a mí lo que me preocupa mucho es que de lo que está ocurriendo y de todas las cosas que puedan ocurrir, que primero pongamos el foco en la gente y que eso no se nos olvide. Pasarán muchas cosas, hay elecciones en Estados Unidos, pasará el tiempo, vendrán otros titulares, vendrán... Es decir, corremos el riesgo de que una tragedia tape a otra tragedia, ocurre a diario. Creo que esto no tiene precedentes y esto lo que necesita primero es que entendamos el sufrimiento de la gente. Gente que hoy se cumple una semana desde que ocurrió la Dana y hay muchas casas, hay muchas calles en las que la situación sigue siendo de falta de ayuda. Es verdad que esto desborda, es inabordable, desborda cualquier capacidad de poder, hasta que no lo ves no te lo imaginas, pero no te lo imaginas en un sentido de padecimientos de todo tipo, de, por supuesto, gente que ha perdido todo, gente que convive con el barro que ya se ha endurecido, gente que convive con los olores porque la carne se pudre, porque no hay luz, porque va recuperándose la luz, pero a veces falla internet, no hay la cobertura. Y yo creo que lo primero que hay que pensar es en el miedo de esa gente, pero miedo no solo de inseguridad, que también hay gente que ha tenido esa sensación de inseguridad, de estamos abandonados, sino miedo, pienso mucho en los padres que tienen hijos pequeños, cuando están pensando qué tipo de vida futuro, en un futuro a corto y medio plazo, les pueden dar. Y eso es lo primero que tenemos que pensar, que hay una zona que es muy amplia, que tiene que abordar algo que es muy duro, que es la reconstrucción. Reconstruirse todo. Comentaban los psicólogos estos días en la programación que estamos haciendo en la radio. Hay gente que no ha dejado de llorar y hay gente que todavía no ha sido capaz de ponerse a llorar. Gente que por un detalle minúsculo, cuando se encuentra un objeto que le recuerda a su vida de antes, entonces se da cuenta de lo que ha perdido. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de empatizar en el grado más minúsculo que podamos y ser conscientes del sufrimiento de muchísima gente que todavía, yo creo, no podemos, ni ellos ni nosotros, hacernos una idea de ante lo que estamos. Voy a ir lanzando alguna idea. Tú lanza. Luego hay otro fenómeno del que se está hablando mucho, que es esto de la antipolítica. La miseria moral de las personas que aprovechan situaciones como estas para lanzar bulos y ganar notoriedad. Grave. Yo creo que no se me ocurre otra manera más de llamarlo más que miseria moral. Hay que ser un desalmado para ir diciendo según qué cosas y acercarse a la tragedia solo para sacar partido de ella, pensando que hablas en nombre de un pueblo, despreciando al pueblo que dices representar o que dices enarbolar. Me parece que es conocer muy poco a la gente, pensar que aprovechando de su dolor, la gente va a caer en trampas. La gente está sufriendo mucho, pero no es tonta, precisamente. No, pero saben que están sufriendo. Cuando tú sufres a ese nivel, bajas un poco la guardia. Y ahí es cuando estas ratas aprovechan para sacar rédito.
O sea, yo entiendo lo que hacen, pero son unas ratas asquerosas. Sí, quizá tenga una lógica hasta de mercado, ¿no? Van a ganar clientes. O sea, yo cuando esto arrancó hace una semana, cuando intervine aquí, bueno, a vivir o con Facundo, dije siempre lo de que no era momento ahí de buscar ningún culpable de nada, que era un momento de estar a lo que estábamos. Y creo que ya se irá sabiendo todo lo más grave de quién no avisó, quién no hizo qué. Lo que sí está claro ya hasta ahora es la cantidad de escoria y de ratas asquerosas que están intentando sacar partido de esto. Y tienen nombre y apellidos, pero como no quiero que nadie me ponga ninguna querella, lo voy a decir hasta dentro de 5 minutos que me caliente y lo diga. Pues eso está ocurriendo. Y hay gente que se está aprovechando del dolor y que además están lanzando bulos por los que no piden disculpas. Porque cuando hay una información o cuando hay una tragedia de este tipo, todo el mundo se puede equivocar al intentar contar información. Pero estamos hablando de otra cosa. Claramente estamos hablando de otra cosa. Bueno, que haya gente de así que intente sacar rédito de esa manera, yo creo que eso. Miserables o desalmados es la palabra que les define. Es verdad que hay un sentimiento de indignación que ¿quién podría reprochar? De personas que se vieron durante muchos días abandonadas. Y justo en eso intentan instalar ese discurso de la antipolítica sin caer en la cuenta de que lo que indigna a muchísima de la gente que se ha visto abandonada es precisamente su sentido de la política, la necesidad de que el Estado estuviera ahí para protegerles. Y hubo Estado que les protegió, que fueron los bomberos, los médicos, los policías, que en las primeras horas, en las más graves, hicieron lo imposible y arriesgaron sus vidas en la medida de sus capacidades y de sus limitaciones para ayudar a la gente. ¿Cuántas veces se hacen bromas de lo que son los funcionarios? Bueno, esta gente son funcionarios y tienen una vocación pública por la que muchos de ellos estuvieron decididos a salvar sus vidas y arriesgarse para salvar a los demás cuando evidentemente todo desbordaba. Cuando se pide la presencia del ejército, que claramente ha llegado tarde, ya dices tú, ya habrá tiempo de... Pues sí, seguramente ya habrá tiempo para ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero cuando a la gente tienes que ponerte a explicar un protocolo que es muy complejo y demás, bueno, cuando se necesitan tantas explicaciones, es verdad que una emergencia necesita su protocolo. Y es verdad que una emergencia de estas características, más todavía, que cuando no hay una organización se puede generar más caos cuando menos caos se necesita. Pero cuando tienes que explicar mucho lo de los protocolos, una emergencia de esta magnitud, una emergencia extraordinaria necesitaba una respuesta extraordinaria. Retomo, cuando la gente pide política, lo que pide es eso. Médicos, bomberos, policías, y pide también al ejército que esté desplegado. Esos son impuestos y gestión política de esos recursos. La gente no está renunciando al Estado, al revés, lo que está es reivindicando al Estado. Está gritando que tiene una sensación de desamparo a aquellos que tienen la función de proteger a sus ciudadanos y que claramente no reaccionaron en los primeros días o no hubo una reacción acorde con la magnitud de lo que la gente necesitaba. Ocurre esto cuando en este país tenemos una enfermedad de polarización partidista. Yo me resisto a llamarlo polarización política. Creo que es confundir la política con la partidización. Lo que nos está pasando en realidad es que se ha viciado el clima político por el interés partidista por el corto plazo. Y eso explica que haya algunos señalamientos ya en las primeras horas de quién es el responsable. Lo que quería la gente no abomina de las políticas, de los políticos. Política hacen los alcaldes también en el primer nivel. Eso es política. Lo que la gente quiere ver es coordinación de las autoridades, que son dirigentes políticos, pero que necesitamos que se quiten el gorro del partido político. Necesitábamos eso, que se pusieran de acuerdo y coordinación. Necesitamos que esta pesadilla de la politización y que todo se explica en base a tú eres de un partido y yo soy del partido rival, desaparezca. Eso no es estar en contra de la política. Mi discurso, o lo que quisiera hacer yo hoy aquí, es una reivindicación de la política que, por ejemplo, están haciendo los alcaldes. ¿Qué es lo que necesitan los ciudadanos? Alguien tiene que gestionar eso.
Estamos en contra de pagar impuestos, de que haya funcionarios, de que haya servicios públicos, de que haya militares que se desplieguen en las calles, de que haya médicos, de que haya policías, de que haya esos bomberos que fueron a arriesgar sus vidas más allá de lo que en una exhibición de vocación pública ejemplar. Al revés. Si lo que queremos es que esa política actúe, que no haya ningún enfoque, ninguna sombra partidista que impida, que dificulte el trabajo a los demás. Y creo que conviene hacer ese discurso en defensa de una política bien entendida, para que de una vez se den cuenta que de la misma manera que decimos que el clima tóxico que circula en las redes acaba contagiando porque lo contagia el clima en la vida real, que el mundo virtual no es un mundo ficticio, hay que empezar a decir y a pedir, por favor, que paren con el clima de crispación y confrontación política, porque no es que quede mejor o peor en sus titulares y en sus miradas de bajo vuelo en las encuestas, sino que tiene un impacto evidente cuando resulta que en el momento en el que más necesitamos de una respuesta política, insisto, no partidista, por la que veamos a la gente que manda y que tiene el voto de la gente poniéndose de acuerdo, coordinándose para responder una necesidad de esta magnitud. Pues tú puedes pedirlo eso, por favor, si quieres, pero es que eso no va a pasar, si ese es el problema. Si el problema es que esto que dices tú es puro sentido común y es pura lógica, pero es que eso no va a pasar, si ese es el problema. Que es que lo que me jode es que no creo que esto sirva para aprender nada realmente. No creo que salgamos de aquí con una lección para todo el mundo. Es que se va a repetir en el futuro. Es que ese es el problema, que esta gente no te va a hacer a ti ese favor. Pues entonces quizá, por lo menos, que nos quede en la tranquilidad de nuestras conciencias el haber advertido de que yo creo que estamos en un punto crítico. A mí me ha dado... Es verdad que esto me afecta a mí, afecta a cualquier... Hablamos desde un punto muy emocional. Y muchas veces se dice que eso es malo, porque quizá nos ciega un poco la perspectiva y la lucidez. No lo tengo del todo claro. Porque a partir de esta emoción yo creo que se pueden construir algunas cosas. Y tú dices, pierde toda esperanza, ¿no? Esto no va a ocurrir. Pues entonces que quede que por lo menos hemos advertido de que estamos ante... Esta mañana el editorial del País hablaba de una ola emocional. A mí me da la sensación de que si algo no se ha roto, algo está a punto de romperse. Hay mucha gente que se informa cada vez más a través de redes sociales y menos a través de medios de comunicación convencionales. Hay mucha gente que tiene más permeabilidad a los bulos porque en situaciones de incertidumbre como esta y hasta que llega la información, el agua potable, digamos, de la información buena, por utilizar ese símil, la gente necesita darse algunas explicaciones. Y los bulos eso es lo que ofrecen. Señalar a un enemigo común y ofrecer una información, una explicación, aunque sea falsa. Los patrones de hoy ya no son los de antes. Si quienes están al frente, y es verdad que no se puede generalizar, pero sí es verdad que hay una perspectiva, una filosofía, una manera de entender la política que sí parece compartir mucha gente de la que está al frente de las autoridades. Si no se dan cuenta de que estamos en un momento crítico, en un momento además muy sensible emocionalmente, y que conviene una reacción ya, quizá dentro de unos meses sea demasiado tarde. A lo mejor tiene razón y no cambian las cosas. Pero si no se baja ese nivel de confrontación política que nos permita asomarnos con la tranquilidad que nos merecemos para que alguien mire qué es lo que ha ocurrido, advierta que puede volver a ocurrir y se pregunte, oye, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Y por qué no se rebaja ese tono para, de una manera más sensata, abordar lo que nos pasa? Pues a lo mejor dentro de un tiempo ya es muy tarde. Si lo que quieres es eso, solamente se puede contar con, ojo lo que voy a decir, Óscar Puente. Pues mira. Ojo. Es una de las personas de las que... Que el único que lo esté haciendo, no sé si bien, pero lo mejor que se puede, sea Óscar Puente, es fuerte. ¿Pero y por qué? Es decir, ¿qué dos cosas ha hecho Óscar Puente? Una es gestión, es decir, ya está, ponerse, trabajar. Hay que ponerse, trabajar, dar una solución y dar
cubrir un vacío. Es decir, que la gente sepa que yo estoy haciendo todas estas cosas. Y esta solución no les puedo prometer que va a haber una carretera fundamental para ustedes mañana. No se lo puedo prometer. De hecho, les digo que no va a llegar. Pero les voy a decir minuto a minuto lo que está ocurriendo. Y luego, oye, los tweets del ministro que ponía más tweets contra la oposición, contra quien fuera, no tienen un mensaje partidista. No, claro que no. Se ha centrado en hacer lo que pues en este periodo hay que hacer, que es decir, vale, esto hay que arreglarlo como se pueda, cuando se pueda, y ya luego diré tú y tú, asquerosos. Pero él está haciendo pues lo que tiene que hacer, la verdad. No parece muy difícil, ¿no? Bueno, tan difícil. En realidad sí es difícil, porque lo que te pide el cuerpo cuando estás en ese tipo de ambientes y con ese tipo de esquema mental es lo otro. Es salir a decir, no, la Confederación Hidrográfica del Segura a mí me envió un mensaje y me dijo que es que la abuela fumaba. Como, señor, por favor, vamos a lo que estamos. Pero bueno, en fin. Oscar Puente, es que vi un tuit el otro día que decía, este ministro es como el típico chaval que en clase está siempre a la pelea, mete bulla y tal y cual, pero cuando hay examen estudia. Y dije, pues es que es eso. Es eso un poco, está haciendo un poco lo que se espera de alguien que está ahí, sinceramente. Sí. Gestionar, ¿no? Eres Gestionar ministro de un poco. Transportes. Pues explica de qué vas a... Pero también esperaría de la gente que hace programas de tele que se dediquen a informar un poco de lo que hay, y más ahora que todavía hay mucho hueco, mucha laguna en cuanto a datos y tal. Esperaría eso, y no que se pongan a decir en un programa de máxima audiencia, que además sabes que estos días se está viendo más incluso, a decir, no, es que un amigo mío ha escuchado que en el parking de Bonaire hay no sé cuántos cuerpos. Pero se supone que tú sabes que no puedes dar bola a una movida que se ha escuchado por ahí sin pasar antes por ningún filtro. Se supone que tú lo sabes, porque que esto lo haga un streamer que no sabe ni por dónde le da el aire, bueno, pero compañero, yo entiendo que es más fácil hacer un programa diciendo salvajadas así, porque eso da más retweet luego y te da más share y todo eso, pero yo sé que decir ahora mismo de esto no sabemos nada. Eso es menos atractivo. Pero un poco de cabeza, ¿no, máquina? Pues se ve que no. No se tiene un poco de cabeza, se tiene otra cosa. Pero bueno, yo no soy periodista, ¿eh? Yo me dedico a... Pues yo sí lo soy. Por eso te lo digo a ti. Tú eres periodista. Estaba ahí en la radio ahí haciendo... Bueno, en general todos habéis hecho cosas francamente guays. Pero claro, es que no todo el mundo es la cadena SER. No, pero hay que tener una cosa clara. No todo el mundo que... y esto lo hemos hablado otras veces. No todo el mundo que sale en la tele, ni que aparece en la radio, ni no todo el mundo es periodista, y no todos los periodistas hacemos las cosas bien. Por eso te decía, tú puedes fallar y equivocarte. Pero claro, si tienes un poco de vergüenza, dignidad, si por lo menos tienes apego a tu oficio, si has hecho algo mal, con todo lo que te duela, hay que salir a decir... Oye, por aquí no era. Por aquí no era. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando hay una emergencia así, llegan... Imagínate cómo fue aquella noche. Claro, y tienes que dar paso a los oyentes, porque los oyentes te necesitan. Es decir, esa noche fue una noche muy difícil de gestionar, y además las llamadas de los oyentes muchas veces sabían que intentaban contactar con sus familiares, quizás estaban escuchando la radio. Éramos la única manera que... la gente recuperando incluso los transistores a pilas, como antes, porque se fue la luz, se fue todo, se fue los teléfonos, no había cobertura, y la gente que tenía cobertura y que estaba en situaciones desesperadas nos llamaba gente desde lo alto de los camiones, desde lo alto de los coches. Claro, y esas llamadas tú las tienes que meter, y a lo mejor y hay gente que puede aprovecharse de eso y hacerse pasar, porque no, es muy difícil y tienes que actuar, decidir en el minuto. El nivel de exposición a un riesgo es altísimo. Y sin embargo, ¿cómo renuncias a hacer lo que crees que es
tu función, tu obligación hacer, que es la de ayudar a la gente. Pero si no les das el micrófono, si no abres el ¿qué les va a quedar? Si somos la única cosa que les quedaban, y hay un riesgo altísimo. Pero claro, las cosas que tú dices como periodista tienen que haber tienes que haberlas podido comprobar con la dificultad que tiene esto en una emergencia. La tiene habitualmente cuanto más la tiene en una emergencia. En fin, da para comentar muchas cosas. Da para comentar también, por cierto, la ayuda. La ayuda y la ansiedad, la necesidad que tenemos todos por ayudar y incluso el sentirte mal por no poder estar todos los días allí ayudando. Y déjame hacer una reflexión que esta mañana escuchaba a Aitana Castaño, que decía en el programa, hacía una reflexión que me ha parecido muy interesante. Aquellos que vayan a ayudar, tenemos que tener claro que esta vocación la tenemos todos y nos sale y esto nos salva, ¿no? Las riadas de solidaridad o el cauce de solidaridad que hemos visto ha sido increíble. Pero aquellas personas que vayan a ayudar, cosa que es entendible, como digo, ayudar no puede ser nunca molestar. Es decir, hay que organizarlo. Tener en cuenta que hace falta mucha ayuda durante mucho tiempo y que una manera básica de ayudar es ir allí y ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Pero que otra manera de ayudar es mantener esto en la memoria, que no se olvide. Y ocuparnos de que dentro de un mes, Miguel, cuando estemos haciendo bromas o comentarios de otro tipo, volver a pensar en la gente, eso es pensarles. Y de qué manera les podemos ayudar. Y de qué manera podemos contribuir, que son muchas maneras. Una, la más evidente, la más básica y necesaria es eso, pero ya no solo ir a retirar el fango. Ahora la gente ya está pidiendo fontanería, reconstruir, productos de limpieza. Antes era ropa, ahora ya hace falta pues productos. Preguntar, interesarse qué es y de qué manera, cómo podemos asegurarnos que la ayuda llega y hacerlo de la manera más organizada posible. Y sobre eso, sabes que yo discrepo mucho del concepto generación. Claro, que no lo sabía alguien más esto. No. Yo no tenía ni idea. Pensaba que contigo lo había hablado. Mira, a mí la idea de generación me genera cierto conflicto. Pero disculpa que haga un inciso así un poco más Sí. ligero. Lo que estás diciendo es que tú crees que, por ejemplo, Gemma y tú sois de la misma generación. No, eso es lo que voy a decir ahora. Vale. Me sabe mal, pero es que no. Cuando decimos generaciones, clasificamos a la gente solo por la razón azarosa de que nacieron en una determinada edad. Comprendo. Lo digo porque muchas veces se dice, es que la generación de nuestros padres nos dejó, o vosotros vais a dejar al futuro una generación de... Bueno, pues no lo sé, porque yo contigo tengo muchas cosas en común y las tendría, aunque yo fuera 30 años mayor y tú más joven. Es decir, lo de la generación creo que agrupa de una manera, como cualquier generalización, creo que tiene su parte injusta, porque yo me siento muy identificado con cosas que construyeron mis mayores y quisiera conectar con gente de generaciones que vienen detrás de la mía, y a lo mejor con gente que nació en el 83 como yo, pues no es que no tenga nada en común, es que tengo todo en contra. Esa es la pega que le pongo a la idea de generación. Pero, como se utiliza, como se etiqueta a la gente, muchas veces, y esa es una reflexión que también se ha hecho mucho estos días, se etiqueta mucho a la llamada generación de cristal, les llaman, ¿no? A la generación joven, que es la que ha dado una lección tras otra, emocionante desde el primer día hasta el último, sin preguntar, cogiendo lo primero que tenían en casa, presentándose en el lugar en el que tenían que ayudar. Esta generación que hemos dicho, bueno, es que les preocupa mucho la salud mental, es que reivindica mucho sus derechos sobre los horarios laborales en vez de sacrificarse un poco para hacer méritos en el trabajo. Ojo a lo que acabo de decir, reivindica mucho sus derechos. Esta generación que está recibiendo en herencia, por eso te digo que discrepo de eso, porque yo intento estar en contra de eso, pero es mi generación la que les está dejando en herencia unos pisos inasequibles, unas condiciones de vida muy precarias. Resulta que esa generación que carga con la connotación de ser los frágiles, los débiles, los que anteponen la salud mental, son los primeros que cuando hacía falta en la hora de la verdad salieron y se pusieron con las palas y con las escobas a retirar el fango, sin preocuparse del tiempo que estaban perdiendo para sus ocupaciones, que era formarse, buscar un trabajo, lo que fuera. Lo que fuera. Lo que fuera.
estaban ahí dando su tiempo y su esfuerzo a los demás. Y bueno, creo que es una reflexión que había que hacer. Está bien hecha. Otra vez lamento quitarle un poco de... Porque hay que ir un poco... No, está bien, la vida es también cierto Los contraste. chavales, por ejemplo, mis sobrinos que estuvieron ahí limpiando son unas máquinas y están ahí los chavales todos a tope. Yo, si tengo que echarle algo en cara a esa generación, sobre todo al sector masculino, es porque llevan todos el pelo ese como de brócoli. No sé, no quiero decir... O sea, se puede decir lo bueno, que es que los chavales son increíbles y se han ido todos a limpiar el barro. Por otra parte, no hace falta que todos os dejéis el pelo como si fuera un trozo de brócoli. Dicho esto, ya en serio, está claro que esta gente ha dado mucha ayuda y que en general la gente está dando muchísima ayuda. Y está increíble eso. Y lo que tú dices, hay que saber ayudar sin entorpecer, y que no sea todo ahora, sino que sea una cosa que se sostenga en el tiempo. Otra cosa que no es ayudar, creo, es grabarte a ti mismo diciendo, mira cuánto estoy ayudando. Sobre todo cuando hay un objetivo claro que es sacar rédito, ya sea político o el que sea. Esto es una cosa que también está pasando mucho estos días. Ciertos personajes que se graban continuamente diciendo, mira lo que estoy yo aquí haciendo. No hace falta, creo, ¿no? Que te exhibas tú a ti mismo modo selfie diciendo lo muchísimo que estás tú ayudando. Creo yo, pero claro, otra vez entramos en el sector roedor del asunto, que son todos bastante ratillas que incluso en un caso así, pues lo que intentan es sacarle el pringue al asunto. Y la verdad que se te pone el estómago un poco de aquella manera, sinceramente. Y mira, ahora que estábamos, que te hablaba de las generalizaciones y demás, yo creo que la mayor parte de la gente es buena. Yo creo que la gente es buena gente en general. Sí, hombre. Vale. Generalmente sí. Generalmente sí. Entonces, y estoy en contra de cualquier generalización, pero es verdad que hay también vecinos que están... y creo que hay muchas... lo mismo que hemos hablado de las empresas públicas y de la administración, quiero hablar también de las empresas. Hay mucha empresa privada, muchísimas empresas privadas que están ayudando, que están perdiendo su dinero, que están... O sea, es increíble ver camiones de empresas, trabajadores que, por supuesto, que empresas que entienden que los trabajadores tienen que ir, pero también hay... Otras que no. Hay otras que no. Y hay vecinos de Alfafar, de Benetússer, de Chiva, de Picaña, de Sedaví, de Algemesí, de Alacuás, de Aldaya, en fin, de cualquiera de los municipios afectados. Hay algunos vecinos de estos municipios que están advirtiendo, que están denunciando que sus empresarios, sus empresas les están diciendo, bueno, tienes que venir a trabajar. Te buscas la vida, literalmente. Personas que no es que no tengan coche para desplazarse, ni siquiera puedan desplazarse por carretera, es decir, me costó Dios y ayuda poder llegar a mi pueblo, sino que lo que están diciendo, se lo están diciendo a gente que no tiene casa. Que no tiene casa. Por eso cuando digo que hay que pensar a la gente y hay que entender lo que están viviendo, o sea, sé que estoy reivindicando algo muy obvio, pero para tener un mínimo de humanidad, lo primero es intentar ponerse en la piel de aquellos que no es que pudieran ser tú, es que lo han perdido todo. Entonces, por favor, a la gente que está haciendo esto, ya ni a prou. En fin, que siento cómo ha ido el episodio de... En realidad no lo sé. Yo no lo siento nada, creo que ha estado francamente bien, creo que está bien que también que enseñemos un poco esta otra cara, que no todo es chufla y que hay cosas que son como son y que cuando vienen así pues no puedes tampoco hacer mucho más, y es que además tampoco apetece ponerse ahora a hablar de esto y de aquello. Bueno. También está como que ese debate siempre, ¿no? Que es mejor que la vida siga, que todo siga igual, porque aún así hace falta. O sea, cuando ha sucedido algo así grave, desde luego esto ha sido más grave que lo último que ha pasado en los últimos años, pero yo como cómico, cuando pasa algo que es duro de digerir, siempre tengo esa duda de decir qué es lo que más conviene, ¿no? O sea, no hacer nada, dejarlo estar, o seguir haciendo un poco la risa porque la risa ayuda a la gente y tal,
Es un debate que nunca sé muy bien dónde acaba. Lo que sí sé es que también hay gente que se pasa con esto de no, es que la risa tiene que seguir. Bueno, ya habrá tiempo de reírse también. No hay que estar siempre a la chufla. Es difícil el equilibrio y bueno, no sé, Muy difícil. sigo haciendo un magazine en el que voy hablando de otros Magazine. asuntos. Magazine. Sin dejar de perder, es decir, todos tenemos, yo creo que esto nos ocurre a todo el mundo, es decir, tenemos la cabeza, hay un estado de ánimo que recorre este país. Ignorarlo me parece que es que de verdad es imposible. ¿Significa eso que no hay que pensar o hay que hablar de otros asuntos? Pues me parece que es muy difícil no hacerlo. Muy ¿no? difícil. La vida Muy es difícil. ese contraste. Pero sí, no sé. ¿Hay alguna efeméride que quieras...? Tengo una. A ver. Tengo una en concreto, que está bien, creo, para acabar un poco... para acabar así un poco tal, que es que y aquí haré un poco la del discóbolo, que esto fue un teorema que yo implementé en su día, que es que cuando a mí me preguntaron en un examen de escultura griega por el auriga de Delfos, Sí. no me lo sabía, pues todo lo bien que yo debía, no sé si era esa cultura u otra diferente, pero dije, la auriga de Delfos es una escultura que no tiene casi nada que ver con el discóbolo. El discóbolo, 2 puntos. Me parece magistral. La clásica. Pues ¿Y aprobaste? sí. Tal día como... ¿De verdad? Pero porque luego el resto de cosas sí que me las sabía. Ya, pero no era lo que te estaba preguntando. Pero el resto de cosas sí que las dije, las preguntas. Tal día como hoy, pero de 1712, Felipe V de España firma un acta de renuncia a la corona de Francia para él y sus descendientes, ¿no? Como este señor, que fue el primer rey Borbón, fue el que más tiempo ha estado en el trono, estuvo 45 años y pico, ¿vale? Salvo un pequeño paréntesis de unos meses en el que él abdicó en su hijo Luis I, pero el chiquillo murió enseguida y no pudo reinar. El caso es que a Luis I le casaron con Luisa Isabel, ¿de acuerdo? Que era una chica francesa. Y Luisa Isabel, es que hay un párrafo aquí que siempre que lo leo digo, esto es increíble. Fue protagonista de numerosos incidentes en cuanto llegó a la corte, como 2 puntos, pasearse sin ropa, eructar, ventosear en público, corretear por los pasillos y trepar a los árboles. Se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, negándose a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo civilino. Tú imagínate que tú te traes a una muchacha de Francia para que sea reina y ella lo primero que hace es subírselas en aguas y hacerte... Habría dado todo mi dinero por estar ahí en ese momento, sinceramente. Era solamente por quitarle un poco de hierro al asunto. ¿Es ya está real, aquí... efeméride o...? Real. No, pues qué ya maravilla. está aquí la reina. Desde lo alto del árbol, ¿no? Porque se subía a los Sí, árboles. aparte, efectivamente. En fin. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sastre, creo que has estado francamente bien hoy. Lo mismo digo. I molts ànims Molts ànims. a la terreta. Amunt.